¿Cómo están? El día de hoy nos toca la clase de química y el tema es isometría. Es decir, son aquellas cadenas de hidrocarburos que van a tener la misma cantidad de carbonos, tendrán la misma cantidad de hidrógenos e oxígenos. Podrán tener lo mismo, pero son diferentes. Por ejemplo, aquí vemos lo que pasa con el alcohol y el éter. Pueden tener la misma cantidad de carbono, de hidrógeno, pero tienen diferente grupo funcional. Y la ubicación también es diferente. Entonces, ¿cuál es la clasificación de la isomería? Podemos ver isomería plana e isomería espacial. La isomería plana es la que se conoce como isomería estructural. Y podemos ver la de cadena, posición, función y geométrica. En el caso de estructura se está refiriendo a que es una cadena de carbonos en donde solamente lo que va a cambiar es la posición de los carbonos, nada más, ¿no? Como dice acá, representa diferentes grupos funcionales y o diferente disposición de átomos de carbono. ¿Sí? Con mucho cuidado uno cambia la posición de estos átomos, pero en realidad no sucede más que otra cosa, no cambia su grupo funcional, se mantiene. En el caso de la cadena también dice que pueden ser líneas o cíclicas. Van a mantener sus propiedades químicas, pero diferentes propiedades físicas. Por ejemplo, acá tenemos una estructura del pentano y que es similar a la de isopentano. ¿Y cuál es la diferencia en el caso de la cadena? Que yo de este grupito puedo cambiar la posición del carbono y lo puedo convertir en este caso, en un radical, ¿no? Este de aquí que estuvo al final, lo paso a la segunda posición y lo convertí en un radical, pero no estoy cambiando la cantidad de carbonos ni de hidrógenos, pero sí estoy haciendo una variación en la estructura de la cadena. No, acá nos ayudan a calcular la cantidad de isómeros que puede tener una cadena y esta es la fórmula, ¿no? Donde n tiene que estar entre 3 y 8 o n, ¿qué pasa si es entre 8 y 11? Tenemos ahora los isómeros de posición. Son aquellos que van a tener la misma estructura carbonada, pero que va a ocupar su grupo funcional sustituyente. Es decir, aquí va a cambiar el grupo funcional. Eso es lo que nos está indicando con el grupo de posición. Por ejemplo, acá tenemos el butino, es este, 1, 2, 3, 4. Acá también hay otro butino, no hay problema. Y se mantiene la misma cantidad, pero cambia la posición del enlace triple en este caso. Está cambiando. Por ejemplo, aquí, este viene a ser un pentanona, otra pentanona, cambia la posición, pero se mantiene en la misma grupo funcional. Los derivados distribuidos del benceno presentan, dice, 3 isómeros de posición. Este es en el caso del benceno y estos serían sus prefijos. En los que son isómeros funcionales, como te menciona, puede haber cambios en lo que es el grupo funcional, ¿no? Si yo traslado uno de esos carbonos o le cambio el enlace doble, estoy cambiando el grupo funcional, ¿no? Ya dejó de ser alqueno y se puede convertir en alcano. Y eso también pasa con el éter. ¿Qué pasa si yo a este H lo traslado y lo coloco aquí? Como en este caso, y la O lo paso al medio. Estoy cambiando el grupo funcional. Es por eso que se le llama a este isómero funcional. Estoy cambiando su función, ¿sí? Y ahora vemos los isómeros espaciales, que tiene que ver más que todo con la posición tridimensional que pueden tener los átomos. Acá, por ejemplo, en lo que es isómero de geometría, hay dos, uno que es el cis y otro que es el trans. En el caso del cis, tiene que tener estas dos sustituyentes, tienen que estar orientados al mismo lado de la molécula. Por ejemplo, acá vemos sustituyente A, sustituyente A. Será cis si es que le cambio de posición, pero mantienen el mismo lado, igual que la X y la Y. Si yo le cambio de composición, están orientados al mismo lado de la molécula. No cambio en realidad su posición, solo la orientación. Y en el caso del trans es diferente. En tal caso, los sustituyentes tienen que estar
como opuestos, ¿no? Si acá yo tengo dos A's, acá hay una A, acá hay otra A, entonces será opuesto, este es trans. Aquí, por ejemplo, acá hay una A, acá hay una A, también será opuesto, otro trans. ¿Sí? Acá estas reglas todavía las vamos a dejar al lado. Lo que es isomería óptica es porque si yo lo veo, veo otro tipo de estructura y por lo tanto varía su forma para nombrarlo. Estas gráficas solo te están indicando cuando un hidrógeno entra o cuando un compuesto sale de esta cadena de carbonos. ¿Sí? Entonces, no te confundas con las rayitas. Por ejemplo, aquí estamos contando la cadena más larga, recuerda. Entonces yo tengo que contar 1, 2, 3, 4. ¿Ves? Esta es la estructura. Sería, en este caso, la posición del bromo sería con el segundo carbono. 2, bromo protano. Pero en este caso, él está saliendo. Por eso que tiene el signo negativo, ¿no? En el otro caso, por ejemplo, tenemos nuevamente al bromo, nuevamente la cadena más larga, vamos a nombrarla, y podremos ver que el bromo ya no está en la posición simplemente de un enlace simple, vemos que él está saliendo, y al estar saliendo será positivo. Luego esto lo vamos a ver en las clases. Lo importante aquí es tener en cuenta que la isomería simplemente te va a ayudar a tener en cuenta que pueden tener la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, pero ser diferentes, tanto en su estructura como la cadena, como en su función, en la posición y también en una isomería espacial, es decir, a simple vista también pueden cambiar su posición, como los isómeros cis, los isómeros trans, y también aquí vemos la isomería óptica. Bien, por ejemplo acá estamos observando puede ser hidroxipropánico, es decir, ¿por qué hidro? Porque está teniendo una molécula OOH, dos veces hidrógeno con la O. Y acá menciona que también se le puede denominar lático. Vemos que está cambiando de posición, ¿ves? Acá está COO, pero en el otro comienza HOO. En este caso está variando la orientación en la ubicación de la cadena, pero en sí no está fallando su estructura. Su estructura se mantiene igual, solamente está cambiando su orientación, nada más. Aquí, por ejemplo, se me olvidaron de poner la N. Esta N seguramente iba a este lado. Bien, entonces en la tarde te estaré ayudando un poco más con este tema para hacerlo un poco más simple y podemos hacer un resumen. Nos vemos.